Hasta luego. Y bueno, vamos a cerrar la jornada de hoy con la última ponencia, que viene también desde Colombia, lo cual siempre aporta una mirada muy interesante porque se ven cómo se viven allí los cuidados y la formación enfermera en distintos contextos. Nos acompaña Cristian Rivaldo Valderrama Henao. Es estudiante del último semestre del programa de enfermería en la Fundación Universitaria Navarra, UniNavarra. Está en la recta final de su formación ya y con especial interés en el cuidado del paciente crítico y la gestión de servicios de salud. Dos áreas que marcan mucho el inicio de su trayectoria profesional futura. El trabajo que presenta lleva por título Inteligencia emocional en el profesional de enfermería durante el cuidado al final de la vida, una revisión sistemática de la literatura científica global del 2021 al 2025. En él se aborda un tema muy sensible dentro de la enfermería, el acompañamiento al final de la vida. Un escenario donde no solo pesa la técnica, sino también la parte emocional, ética y humana del cuidado. El trabajo pone el foco en cómo la inteligencia emocional del profesional influye en la calidad del cuidado, en la relación con la familia y en la propia salud mental del enfermero, especialmente en situaciones donde la exposición al sufrimiento puede derivar en desgaste profesional o burnout. Se plantea como una revisión sistemática bajo la metodología Prisma 2020, analizando literatura reciente para comprender cómo se está abordando este concepto en distintos contextos. Y para contarnos todo con más detalle, tenemos a Cristian con nosotros. Hola, Cristian, bienvenido. Hola, Cristian. Buenas tardes. Cristian, estamos encantados de tenerte aquí, encima futuro enfermero. Me hace mucha ilusión que estés compartiendo con nosotros en este foro. Es el relevo generacional que necesitamos. Puedes comenzar cuando quieras con tu trabajo, ¿vale? Y te escuchamos y nos vemos después para las preguntas. Dale, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. El trabajo de investigación que voy a presentar tiene como título Inteligencia Emocional y Profesional de Enfermería durante el cuidado al final de la vida, una revisión sistemática de la literatura científica global que se realizó durante de los años 2021 a 2025. Este trabajo está presentado por Ana María Erazo Narváez, Judy Alejandro Baquio Anturín, Charo Michelle Monroy Muñoz y quien les está hablando, Cristian Rivaldo Valderrama Henao. El tutor de proyecto y la persona que nos estuvo guiando y liderando para la realización de nuestro proyecto fue la profesora Lida Carolina Pachón Valero. El proyecto se realizó para la Facultad de Ciencias de la Salud y Ciencias Básicas del programa de enfermería de la Fundación Universitaria Navarra UniNavarra. Para introducir al tema, hablamos de que el cuidado al final de la vida genera retos globales en el sistema de salud, en todos los sistemas de salud. La Organización Mundial de Salud estima que 40 millones de personas anuales necesitan de estos cuidados, de cuidados paliativos. ¿Por qué mencionamos los cuidados paliativos? Al principio habíamos mencionado cuidados al final de la vida. Es que en los cuidados paliativos abordamos también lo que son cuidados al final de la vida de las personas, sino que la literatura científica que se encuentra disponible habla específicamente de cuidados paliativos y nosotros los abordamos y los adaptamos de acuerdo a los cuidados al final de la vida. La enfermería enfrenta sufrimiento emocional, duelo, incertidumbre, intensificando emociones de pacientes, familias y profesionales. El profesional de enfermería es uno de los profesionales que está más en constante contacto con los pacientes, con sus familiares, y entonces esto hace que se genere algún tipo de conexión y pues el profesional pueda reflejar o pueda procesar también las emociones que están pasando tanto paciente como sus familiares. Esto hace que el profesional se entre en el entorno emocional de las personas. A nivel internacional, la literatura reciente evidencia que los profesionales de enfermería en cuidados paliativos enfrentan altos niveles de carga emocional, estrés y riesgo de burnout, que es el riesgo de sobrecarga laboral. En Colombia, crece la relevancia paliativa por el aumento de enfermedades crónicas en las personas, pero hay una limitada cobertura. Se especifica los cuidados paliativos a las ciudades grandes del país y referente también a la formación emocional de los profesionales, pues es bastante poca.
Alta demanda por pacientes crónicos avanzados eleva el agotamiento en enfermería, pues ya ahorita encontramos más personas que requieren, necesitan de estos cuidados, entonces pues se aumenta la carga, se aumenta el trabajo para los profesionales de enfermería. Referente a lo anterior, pues planteamos la siguiente pregunta de investigación. En el personal de enfermería que brinda cuidados al final de la vida, ¿cómo la presencia o entrenamiento en inteligencia emocional comparado con la ausencia de intervenciones estructuradas en inteligencia emocional influye en el afrontamiento emocional, la calidad del cuidado y el bienestar psicológico, según la evidencia científica global publicada entre 2021 y 2025? Justificando el por qué realizamos nuestro trabajo de investigación, tenemos que el aumento de enfermedades crónicas, como venía mencionando anteriormente, y la mayor esperanza de vida han incrementado la demanda de cuidados al final de la vida, donde enfermería enfrenta de forma directa el sufrimiento, la incertidumbre y la toma de decisiones éticas, que es una de las decisiones éticas son una de las actividades que últimamente han crecido también, porque hay muchas disconformidades con las decisiones médicas que se toman por parte de los pacientes, por ejemplo, también por parte del mismo paciente, donde toma la decisión de querer, pues, poner finalidad a su dolencia, a su enfermedad que ha venido ya pasando durante una cierta cantidad de tiempo, de años, y sus familiares se niegan rotundamente a que pueda llevarse el debido procedimiento médico de acuerdo a que está solicitando el paciente. Entonces aquí hay inconformidades, aquí hay diferentes decisiones éticas que se tienen que empezar a tomar, que se tienen que empezar a considerar. Entonces esto es como una de las más grandes incertidumbres que hay para los profesionales de enfermería, donde estos son los que mantienen en constante conexión con los pacientes y familiares. En este contexto, la inteligencia emocional es clave para que el profesional gestione la carga emocional, favorezca su autocuidado y garantice un cuidado de calidad y una adecuada relación entre pacientes y familia. La inteligencia emocional va a permitir que el profesional pueda controlar y pueda tener un mejor manejo de sus emociones de acuerdo a las decisiones clínicas que tenga que tomar. No las tome desde el lado emocional, no las tome desde el lado sentimental, sino que las tome desde el lado ético y profesional como debería realizarse. Existe un vacío en la literatura sobre su abordaje sistemático en cuidados paliativos, lo que evidencia la necesidad de consolidar la evidencia científica sobre la inteligencia emocional en enfermería al final de la vida. Este último texto es alusivo al contexto de Colombia, donde la literatura científica colombiana no evidencia ningún estudio alguno referente a la inteligencia emocional en enfermería en el cuidado al final de la vida. Entonces es por eso radica la importancia de este estudio, porque queremos con esto implementar o crear las bases principales para poder abrir el campo a más estudios científicos, a más incertidumbre científica, para que pueda aumentarse la investigación y la evidencia de acuerdo alusivo al tema. Los objetivos, tenemos el objetivo general, analizar de manera sistemática la literatura científica global publicada entre 2021 y 2025 sobre la inteligencia emocional en el profesional de enfermería durante el cuidado al final de la vida. Objetivos específicos, primero tenemos examinar la conceptualización y abordajes de la inteligencia emocional en el profesional de enfermería en cuidados al final de la vida. Segundo objetivo específico, caracterizar los desafíos y experiencias emocionales reportados por el profesional de enfermería en este contexto. Y tercer objetivo específico, describir las estrategias y recomendaciones propuestas en la literatura para fortalecer la inteligencia emocional en la práctica de cuidados paliativos. Referente al marco teórico, nos basamos en el modelo de afrontamiento de Calista Roy. Ella propone, su teoría está centrada en la capacidad de las personas para afrontar y adaptarse a los cambios del entorno. Los modos de adaptación de ella son fisiológicos, que haya un equilibrio total entre lo que es la salud física de la persona, el autoconcepto, cómo la persona se autopercibe, la función del rol, en este caso los profesionales de enfermería, que de acuerdo al entorno que esté el profesional, que el entorno podemos adaptarlo en este momento a cada caso de cada paciente, porque entendemos que cada paciente es diferente, cada paciente va a tener una condición, un estado diferente, de acuerdo a cómo se adapta el profesional a cada entorno, a cada paciente, a cada caso, y que siga conservando su rol. Interdependencia, cómo se va a relacionar con las demás disciplinas, cómo va a ser la capacidad del profesional tomar todas esas bases y compartir con los demás profesionales para poder llevar a cabo el proceso de cuidado del paciente.
El proceso de adaptación, según Roy, lo explica como es positivo cuando hay un equilibrio, cuando están todos estos modos de adaptación en equilibrio, el profesional está completo, brinda cuidados completos, tiene una regulación emocional, tiene una conexión estable con el paciente y no afecta su desempeño como profesional de enfermería. Y es negativa cuando hay un desequilibrio o problemas de salud, donde el profesional va a empezar a sentir la carga emocional del paciente, de sus familiares, va a empezar a recibir o a llevarse esos problemas fuera de su ámbito laboral, en su ámbito ya personal, va a padecer estrés, ansiedad de acuerdo al tema. Entonces aquí ya podemos empezar un poco a notar un deterioro de la salud del profesional y va a haber una adaptación negativa. En el ámbito de enfermería, la inteligencia emocional entendida como la capacidad de reconocer, comprender y regular las emociones, favorece respuestas adaptativas, contribuye al bienestar profesional y mejora la calidad del cuidado. Y en cuidados paliativos, caracterizados por una alta carga emocional, la inteligencia emocional permite afrontar el sufrimiento, el duelo y la muerte, evitando el desgaste profesional y favoreciendo un cuidado humanizado. Referente a la metodología del estudio, tuvimos un enfoque que fue revisión sistemática de la literatura con enfoque cualitativo. La guía metodológica que utilizamos fue la de Prisma 2020. La estrategia fue una síntesis narrativa y descriptiva de estudios heterogéneos, cualitativos y cuantitativos. De acuerdo al modelo PICOT, realizamos nuestra pregunta de investigación, donde tomamos en cuenta la población, que era el personal de enfermería en cuidados al final de la vida, cuidados paliativos, pacientes terminales, la intervención, exposición, que fue la presencia, desarrollo o entrenamiento de inteligencia emocional, formación, intervenciones o análisis del fenómeno. En la comparación tenemos la ausencia de intervenciones estructuradas en inteligencia emocional. En los resultados tenemos el afrontamiento emocional, bienestar psicológico, burnout y calidad del cuidado. Del tiempo fueron los estudios publicados entre 2021 y 2025 en español, inglés y portugués. Referente a la búsqueda de información, tuvimos las búsquedas se realizaban en diferentes bases de datos como PubMed, Cielo, Readly, ScienceDirect y Google Scholar. Las estrategias de búsqueda fue uso de descriptores como el MESH, DES, en inglés, español y portugués. La ecuación fue inteligencia emocional en enfermería, en cuidados paliativos. Y utilizamos diferentes operadores como en, or o truncamientos como el asterisco. Tuvimos unos criterios de exclusión de inclusión y exclusión. Entre los criterios de inclusión fueron los estudios publicados entre 2021 y 2025 en inglés, español o portugués, estudios originales cualitativos, cuantitativos y literatura revisada a nivel global. La inteligencia emocional también como variable central en enfermería paliativa. Criterios de exclusión fueron los estudios que estuvieran fuera del rango temporal establecido, del año 2021 y 2025. Publicaciones exclusivas en otros idiomas, que no fueran inglés, español o portugués, duplicados, cartas, editoriales, resúmenes, capítulos de libros o sin acceso gratuito. Y centrados en otras profesiones sin datos de enfermería o donde la inteligencia emocional no es el resultado principal del estudio. El proceso Prisma, realizamos la identificación, que fue en la búsqueda de bases de datos, el cribado, que fue la eliminación de duplicados y revisión de títulos, resúmenes, y la elegibilidad, que fue la lectura completa de la literatura científica de cada artículo y la selección final. La evaluación de la evidencia, utilizamos diferentes herramientas como, para los estudios cuantitativos, como el DRAID, para medir el riesgo del sesgo, consistencia y precisión del estudio. En cualitativos como el DRAID CERQUAL, la relevancia, la coherencia y adecuación del estudio, y instrumentos como el CASPE y STROBE también los tuvimos en cuenta. Referente al control de sesgos, tuvimos sesgo de publicación por múltiples bases de idiomas, el sesgo de selección con criterios estrictos establecidos previamente, y sesgos de extracción con el registro Prisma para poder realizar el filtrado de la cantidad de estudios que íbamos a seleccionar al final. Ese es el diagrama Prisma que realizamos. Tuvimos un total de registros de estudios identificados al inicio de la búsqueda de 286.986 estudios en las bases de datos y un total de estudios seleccionados después del filtrado de Prisma, del diagrama Prisma, de 46 estudios. Total para la realización de nuestra revisión sistemática. Tenemos la distribución de estudios por base de datos. Tenemos que el 54.35% de los estudios los encontramos en Google Scholar, total de 25 estudios.
La distribución de estudios por año de publicación, tenemos que 41.30% fueron en el año 2025, o sea que la literatura es reciente. Fueron un total de 19 estudios, y la distribución de estudios por idioma, el 84.78% fueron estudios en inglés, total de 39 estudios. La distribución de los estudios según el tipo de diseño, pudimos ver que cuantitativos fueron 27 estudios en total, fueron la mayor cantidad de estudios en la cual nos basamos, y le seguían por los cualitativos de 15 estudios. La distribución de los estudios según región geográfica, pudimos entender que había una distribución bastante amplia a nivel mundial, pero con mayor concentración en Asia, en total de 16 estudios. Y de acuerdo a los resultados, pudimos evidenciar que nos hablaban de que la inteligencia emocional en enfermería disminuía la carga laboral y el estrés del profesional, aumentaba el bienestar y la resiliencia del profesional y mejoraba la calidad de cuidado del profesional de enfermería. Referente a nuestros resultados, los clasificamos, referente a nuestra investigación, clasificamos nuestros resultados en 3 categorías. La categoría número 1, la conceptualización y abordajes de la inteligencia emocional, donde mencionamos que la inteligencia emocional no solo es un fundamento teórico, sino también es una variable medible. No solo nos vamos a basar de que la inteligencia emocional es un concepto teórico, sino que también vamos a verla como una variable que se puede medir. De esto, hablamos que la conceptualización teórica podemos decir que se reconoce como una competencia clínica de los profesionales. La inteligencia emocional debe incluirse como competencia clínica del profesional de enfermería. Tenemos también la subcategoría número 2 como medición psicométrica. Si hablamos de una medición psicométrica, estamos hablando de que se puede cuantificar a través de diferentes herramientas metodológicas para poder evaluar la inteligencia emocional en las personas, en este caso en los profesionales de enfermería. Y la inteligencia emocional como variable funcional puede ser medible o predictiva también. En la categoría 2 tenemos desafíos y experiencias emocionales del profesional. En la subcategoría 1 de la categoría 2 tenemos el impacto emocional que los profesionales están predispuestos en sus ámbitos laborales, y la importancia de la inteligencia emocional para estos mismos de acuerdo al estado o el ámbito laboral del profesional para poder obtener una mejor regulación y autocontrol de sus emociones. El estrés moral y el burnout va incluido también con lo que sería el impacto emocional, pero aquí hablamos de que la inteligencia emocional, el profesional al tener un manejo más eficiente de su inteligencia emocional, va a tener un mejor control del estrés, va a poder tener una mejor visión o panorámica de la carga, o a conllevar la carga laboral o el exceso de pacientes, por decirlo así, que el profesional tiene que atender como tal. La ansiedad de afrontamiento ante la muerte, es importante la inteligencia emocional referente a la ansiedad del afrontamiento ante la muerte, ya que el paciente va a estar dispuesto o va a estar en bastante contacto con este tipo de sucesos. En la estrategia para fortalecer la inteligencia emocional, tenemos la subcategoría 1, intervenciones formativas. Es importante que se generen las bases principales, que se venga desde la academia, desde el profesional en formación, se generen esas bases teóricas de la inteligencia emocional y también esos espacios prácticos para que los futuros profesionales puedan fortalecer su inteligencia emocional. Y no solamente esas intervenciones formativas, sino también estrategias individuales que los profesionales puedan implementar o puedan adaptarse. Medidas como la autorregulación, el autocuidado de ellos mismos, que reconozcan cuándo tienen que protegerse, hasta cuándo tienen que entrar como tal en los sucesos emocionales de los pacientes y tengan esa capacidad de poder controlar lo que están sintiendo y poder separar lo emocional de su práctica profesional. Y estrategias organizacionales, no solo basta con que el profesional se forme o el profesional tenga estrategias de autocuidado, autorresiliencia, sino también que las instituciones donde los profesionales van a laborar o están laborando implementen estas medidas o estas estrategias para el cuidado del profesional.
Referente a la discusión, tenemos que nuestros hallazgos coinciden con la literatura internacional en que la inteligencia emocional actúa como un factor protector frente al desgaste emocional. Sin embargo, identificamos un vacío importante en Colombia, donde hay poca evidencia específica en cuidados paliativos. Con base en nuestra investigación realizamos el siguiente modelo, donde clasificamos unos determinantes y un contexto. Tenemos lo que son los recursos personales, la capacidad de las personas, de con qué van a salir, con qué bases van a salir a enfrentarse para la formación de su inteligencia emocional, como la autoconciencia, la autocompasión, la resiliencia y estrategias de afrontamiento sostenible, el contexto organizacional donde los profesionales van a laborar como tal, donde la institución promueva un clima institucional agradable, espacios de reflexión, donde las personas puedan tener, donde los profesionales puedan tener espacios donde ellos puedan reflexionar y puedan trabajar de diferentes casos para poder fortalecer su inteligencia emocional. Y recordar que la inteligencia emocional no se trata de la persona que sienta más o de la persona que finja más para poder conectar o adaptarse con los pacientes, sino la persona que es capaz de reconocer, controlar y manejar sus emociones para poder conectar efectivamente con los pacientes y poder brindar así un cuidado adecuado. Los resultados y el desenlace de esto para el profesional pues va a ser una disminución del burnout, del estrés, de la ansiedad ante la muerte y la fatiga por compasión. Para el paciente va a ser un mayor cuidado humanizado y mejor calidad relacional, va a también tener una mejor percepción del profesional que está brindándole cuidados. Para la organización mejoran la satisfacción con el entorno y permanencia laboral para sus trabajadores, va a tener como una mejor adaptación de sus trabajadores hacia el clima laboral y también pues frente a los clientes o pacientes de la institución pues van a llevarse una mejor experiencia. Una conclusión teórica que dejamos aquí es la inteligencia emocional es una variable protectora, mediadora y una competencia clínica y ética fundamental que se construye entre el profesional y su entorno. Tenemos las conclusiones que es la inteligencia emocional es una competencia esencial en enfermería, especialmente en el cuidado al final de la vida, ya que mejora la calidad humana del cuidado y el bienestar del profesional. Se asocia con mejor afrontamiento emocional, menor desgaste, burnout y mayor adaptación ante situaciones de muerte y duelo y sufrimiento. El personal de enfermería enfrenta altas cargas emocionales que se agravan por factores institucionales como sobrecarga laboral y falta de apoyo. La inteligencia emocional debe entenderse como una competencia integral, clínica, ética, relacional y organizacional que influye en la empatía, comunicación y toma de decisiones. Es por eso que es importante tomarla como una competencia clínica adicional, una competencia de profesional de enfermería. No solamente me basta que tenga conocimientos prácticos y teóricos de acuerdo a las condiciones de los pacientes o el manejo de los pacientes, sino también conocimientos en inteligencia emocional y cómo poder manejar sus emociones frente a diferentes casos que se le presenten en su vida laboral. Puede fortalecerse mediante formación y apoyo institucional, lo que hace necesario incluirla en la educación y gestión del talento humano en enfermería. Y tenemos unas recomendaciones donde tenemos que integrar inteligencia emocional en formación, inducción y educación continua. No solamente la inteligencia emocional tiene que ver en la formación de los futuros profesionales, de generar las bases, generar la teoría, sino también que sea algo constante en todos los ámbitos de enfermería. No solamente en la academia, sino también que se incluya a la hora de que el profesional empiece a laborar, que se resalten la importancia de la inteligencia emocional o del cuidado emocional de los profesionales. Implementar estrategias de apoyo como debriefing, que son como simulaciones o espacios donde los profesionales pueden hablar de diferentes situaciones emocionales en las cuales han estado expuestos o casos de otros profesionales que compartan estos casos. Mentorías donde puedan ser guiados de cómo poder reaccionar, cómo poder manejar sus emociones frente a altas tensiones, acompañamientos, fortalecer entornos laborales protectores con liderazgo y apoyo institucional, incluir la inteligencia emocional como competencia transversal en la formación en enfermería, no solamente en los profesionales de enfermería que están en disposición de pacientes al final de la vida, sino también pues en toda la enfermería, en todos los ámbitos de enfermería, como un factor protector para nuestros profesionales de enfermería. Reconocer la carga emocional como eje de calidad del cuidado. Es importante que la carga emocional afecta el rendimiento profesional.
y si no se reconoce que la carga emocional es un factor que puede afectar el rendimiento y la salud del profesional, pues no podríamos empezar a implementar o a reconocer la importancia de esta misma. Adaptar las acciones de acuerdo al contexto institucional y clínico, de acuerdo a cada institución y el manejo de cada institución, pues como las instituciones de mayor complejidad, pues asimismo va a ser la implementación del programa o el manejo de la inteligencia emocional o las emociones de los profesionales. Finalizó con la bibliografía. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. De verdad, un magnífico trabajo. Muchísimas gracias. Has tocado un punto de vista que es verdad que normalmente no lo exponemos, pero que esta carga emocional al final la hemos vivido todos, porque es que estas cosas pasan muy a menudo en nuestra labor diaria. Hacerte una pregunta así en directo. ¿Qué estrategias crees que deberíamos implantar en los servicios de enfermería para fortalecer la inteligencia emocional en este contexto del final de la vida o de situaciones límite? Sería la implementación de diferentes estrategias. Pueden ser intervenciones formativas, principalmente, pues generar como esa formación en inteligencia emocional desde la academia del profesional. No que solo se quede en la universidad o en lo que aprende el profesional, sino también llevarlo al contexto clínico, que en el ámbito laboral del profesional, pues el profesional pueda seguir manejando, aumentando su habilidad referente al tema de inteligencia emocional. Se llevarían a cabo como estrategias individuales donde el profesional pueda tener, aprender a reflexionar y a reconocer cuáles son como sus fuertes y cuáles son sus debilidades para que pueda asimismo trabajar en ello. Que soy débil de pronto manejando la ira, soy débil de pronto manejando, pues no me gusta conectar con los pacientes porque pues no me gusta relacionarme mucho con ellos, con los casos de ellos, porque me afectan. Entonces, como empezar a trabajar en esto, empezar a que sea más conectado, porque la idea no es ignorar lo que siente el paciente, porque así interrumpiría el cuidado por parte de enfermería. Enfermería es estar con el paciente y brindar también nuestro apoyo, tanto emocional. Entonces es motivar a reflexionar a los profesionales a que empiecen a trabajar en ello y el interés que tenemos que brindar respecto al cuidado emocional que tenemos que brindar a los pacientes. También principalmente podríamos incluir estrategias organizacionales como espacios dentro de las instituciones donde laboran los profesionales de mentorías, como mencionaba también en la presentación, mentorías o espacios donde los profesionales puedan compartir casos de que tengo tal paciente, hubo este caso con sus familiares, el paciente había inconformidad con el manejo clínico que se estaba dando, para que profesionales en el tema, psicólogos, mentores, puedan dar su veredicto y asimismo pues poder aprender, poder conocer y poder saber cómo actuar en ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Cristian, de verdad. Me ha parecido especialmente interesante el enfoque que le has dado y cómo has sabido ver la importancia de este tema desde la facultad y que no se quede ahí y aparte de alargarlo, ¿no?, a todas las estrategias que cuentas a lo largo de toda nuestra vida laboral y de lo que influye negativamente en nosotros como profesionales, pero a su vez cómo repercute en la calidad asistencial a nuestros pacientes, que como bien has dicho, no podemos tener esas estrategias defensivas que mermen en el cuidado del paciente. Sigue por esta línea de investigación, es un trabajo súper bonito y muy necesario, porque hablabas que en Colombia, ¿no?, que a nivel institucional no existe un marco claro que integre esto, pero es completamente desconocido, soy muy ignorante, creo que en España tampoco, y si lo hay, no soy consciente de ello. Entonces, hay mucho por hacer.
tenemos mucho que hacer. Estoy realmente agradecida porque hayas abierto este melón y me parece muy bonito el trabajo que estás haciendo. Tenemos mucho que hacer, desde luego. Vamos, si quieres, a ver si desde el chat nos dicen algunas preguntitas. Mira, Mireia te dice que muchas gracias por todas las aportaciones, te felicitan, Katiuska. Y te dicen, el manejo emocional es más complejo ya que la formación del personal sanitario se enfoca en cuestiones muy técnicas, ¿no? Dejando de lado la salud mental, porque si no aguantas, no estás hecho para esto, ¿no? Y es que es una reflexión muy buena la que estás aportando y ojalá desde las instituciones nos vieran, ¿no? Y reconvertieran un poco, pues eso, los libros blancos de las facultades, tuvieran esto más en cuenta y luego a nivel de las instituciones de donde trabajamos pudieran darnos estas herramientas para poder solventar estos bajones que tenemos, ¿no? Y que yo creo que de alguna manera a unos u a otros, si no nos ha pasado, nos pasarán, desde luego. Te siguen felicitando. Asunto, sí. No, que le siguen felicitando. Dice, ¿crees que la institucionalidad de los cuidados y el final de la vida ha influido en la mala gestión emocional de esta? Pues probablemente. Eso sí, no. Te siguen felicitando. Muchas felicidades por el tema y la ponencia. Enhorabuena. Ojalá continúes por esa línea de investigación y se enriquezca más la información disponible. Ese Jorge, otra persona. Una gran exposición, Cristian. Estoy de acuerdo que la inteligencia emocional es imprescindible en todos los ámbitos de nuestra práctica diaria. Felicitaciones. Te siguen felicitando, Cristian. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias por tu tiempo y por cerrar la jornada con una reflexión tan importante como es el cuidado en su dimensión más humana. Quiero felicitarte además porque tu trabajo metodológicamente es fantástico, está muy bien hecho. Felicito también de nuestra parte a tu tutor porque desde luego está haciendo una labor magnífica con vosotros. Y contamos contigo cuando ya estés trabajando y que nos sigue por este camino de investigación. No lo dejes. Felicidades, muchísimas felicidades. Muchas gracias también por el espacio. Y